académica, doña Susi Delgado. Muy buenas noches a todos. Es un gusto muy especial para mí compartir con esta mesa de destacados amigos esta presentación tan significativa de estos dos nuevos aportes de nuestra querida amiga Teresa Méndez Fey. Y yo tuve un mico cuyo viva de ña Teresa. Y pona esta hija y pona interés no me envía por juez, pero añeja acá no tengo, ya estoy en el baile, lleva. Es muy riesgoso asumir una tarea como esta, donde necesariamente debo seleccionar lo que me parezca más importante, en la seguridad de que otros harán una selección diferente, tal vez más acertada que la mía. Yo le hablaba de esta inquietud a la propia Teresa hace unos días y ella me consoló un poco al decirme: hace tu propia visión y para mí será bueno, me dijo. Aunque a la yapomita. Pero al asumir esta tarea, como les decía, me pregunté si en un listado, aunque sea muy cuidadoso, captaría la esencia de esta persona tan rica, tan catuclén, tan llena de virtudes impresionantes. Así es que este es mi modesto boceto sobre la señora Teresa Méndez Fey. Habiendo vivido la mayor parte de su vida en el exterior, nunca perdió el contacto con sus raíces, a las que dedicó su extensa obra. Reunió una alta formación, doctorada en Filosofía y Letras por la Universidad de Michigan, y desarrolló una brillante carrera hasta alcanzar su culminación como profesora emérita en Lengua y Literatura Hispanoamericana del Saint Anselm College. Escogió el camino ancho de la investigación que la llevó al ensayo, la crítica literaria y otros campos aledaños para volcar su rica cosecha. En 1994 inició sus publicaciones de obras cuyo objetivo central era la difusión de la literatura paraguaya, necesidad vital para nuestro país, como ustedes saben. Así aparecieron, por ejemplo, el breve diccionario de la literatura paraguaya y la breve antología de la literatura paraguaya, 1994, luego 1997 al 98, 2004 al 2008 sucesivamente. Una mención especial merecen sus volúmenes antológicos por género: Poesía paraguaya de ayer y de hoy, tomo 1 en 1995, tomo 2 en el 97, Narrativa paraguaya de ayer y de hoy, tomos 1 y 2 en el 99, Teatro paraguayo de ayer y de hoy, tomos 1 y 2 en el 2001, Crónicas y ensayos paraguayos de ayer y de hoy, tomos 1 y 2 en el 2009, y Literatura infanto-juvenil paraguaya de ayer y de hoy, tomos 1 y 2 en el 2011. Una colección realmente inexcusable para los investigadores de literatura paraguaya y creo yo para cualquier hogar paraguayo que aprecie lo que se escribe en nuestro país. Ya le copaiteana con Teresa de Enviaporcueña de Lógabe, tu chambaré con Enviaporcueña. Es digna de destacar la inclusión del rico capítulo de literatura escrita en guaraní en esta magnífica colección. Teresa Ojechacuá, Jaomoiña Neñe Porán, Jaipú, Hendaitete, Upeo. Para mí es uno de los rasgos
muy importantes de señalar en todo este trabajo suyo. Podríamos citar muchos otros trabajos estupendos, entre ellos las 22 charlas literarias de ayer y de hoy, del 2017, sobre narrativa paraguaya, siglos XX y XXI, en coautoría con José Vicente Peiró Barco, del 2018, ensayos y notas, literatura paraguaya de ayer y de hoy, del 2021, y el Diccionario de Literatura Paraguaya, cuarta edición, su último libro, que vio la luz en diciembre del 2021. En los últimos años, doña Teresa no se conformó ya con la letra impresa y creó un ciclo de audios y videos con los cuales difunde textos escogidos de literatura paraguaya, disfrutados por numerosos seguidores semana tras semana. Volúmenes de crítica literaria, artículos, ponencias, etcétera, completan su extensa producción. Espero haber señalado las obras y colecciones más importantes. Pero me queda latiendo aquella pregunta de inicio, si habré sabido esbozar un retrato digno de esta gran trabajadora de las letras paraguayas. Hace unos días, Teresa me hizo una confesión cargada de una emoción inocultable que me atrevo a revelarles. Yo soy paraguaya y soy hija de Epifanio Méndez Fleitas, me dijo, con énfasis y con mucha emoción. Creo que en esa confesión, que encierra una afiliación de patria, de cultura y de familia, está el mejor retrato de Teresa Méndez Fleitas. Baeiko Sheha Ebeta. Tajesai, Haikatupuru Are, Coge Comoraitepe, Upeo Mante, Teresa. Aguille de TPM. Peixa Moguajeñandebe Ñe, Cuñacray Susi Delgado, hubo Ñandebe, Mava Página, Emma Poyaco, Cuñacray Teresa Méndez Fleitas. A continuación, el docente, periodista, escritor y miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, don Bernardo Nerifarina, se referirá a la obra Ensayos y Notas, literatura paraguaya de ayer y de hoy. Buenas noches. En primer lugar, debo agradecerle a Teresa por haberme honrado, por haberme pedido que presentara que creo que es uno de los libros más recientes, ¿no? Del 2021, que ya había presentado en forma virtual, pero que ahora lo hacemos en este reencuentro físico tan extraordinario después de ese amor en tiempos de la pandemia. Con Teresa tengo una relación fluida, como una relación fluida tiene ella con todas las personas de la literatura en el Paraguay, porque Teresa es tan rigurosa que cuando se pone a trabajar en algo jamás se conforma con un dato a medias. Hasta no conseguir el dato completo no te deja de llamar, así sea la madrugada de domingo, sábado. No hay caso de escaparse de ella y hay que contestarlo. Pero uno lo hace con mucho gusto porque sabe que Teresa trabaja para todos. Porque Teresa, que podía darse la gran vida en Estados Unidos, mirando desde lejos, pero ella sigue trabajando por su patria y para su patria. Me toca referirme a este libro de Ensayos y Notas, literatura paraguaya de ayer y de hoy, que acabo de tocarlo porque yo solamente lo conocía en la versión digital que me había enviado de ella por aquí allá. No sé si me van a cobrar después de la salida, pero este libro es como si un día
Teresa se hubiese levantado con nostalgias de sí misma y haya salido a recorrer su memoria para reencontrarse con todo aquello que había ido sembrando a lo largo del tiempo en cuanto a su trabajo literario. Porque este libro es una recopilación de muchos de sus trabajos y tiene un valor extraordinario porque nos acerca a aquellos primeros trabajos, varios de los primeros trabajos, y muchos de esos trabajos no estaban en libros aún, pero hoy los tenemos todos juntos. Durante muchos años, Teresa desplegó una especie de gran huerta literaria con semillas dispersas que germinaron en diferentes puntos. Había que juntar todo lo germinado, ponerlo en un silo y reverdecerlo, es decir, renovarle el color en un nuevo acopio. Y salió este libro que es un reencuentro de Teresa consigo misma. Y el acto particular de encontrarse consigo, Teresa lo convirtió en un acto público. Es decir, en esta publicación que ella tituló casi modestamente Ensayos y Notas, Literatura Paraguaya de ayer y de hoy. Al internarse páginas adentro, uno halla una riqueza vasta, cuantiosa en el libro, porque la literatura brotada entre estos ensayos y notas, producto de ese reencuentro de Teresa consigo mismo y su extensa labor de analista y de crítica, es nada menos que un acervo robusto que exhibe reminiscencias y particularidades de nuestra historia nacional y regional contemporánea, con manifestaciones puntuales que se nos quedaron impregnadas en el alma. Violencia, terror, dolor, sueños y un remolino de impresiones y estremecimientos condensados en tanta literatura estudiada, examinada y explorada en sus más recónditos significados por alguien que, como Teresa, tiene los instrumentos intelectuales para acometer su labor de exégeta. Este libro, de una notable riqueza recopilatoria, está dividido en dos partes. La primera contiene ensayos y estudios de diferentes obras y escritores paraguayos en su contexto sociopolítico o temático, como por ejemplo Terror y Violencia en Civilización y Barbarie, El Señor Presidente y Rebelión después. En segundo punto están las reseñas y notas de Teresa centradas más en libros específicos, en las que la autora despliega su enorme conciencia del universo literario para escudriñar textos y explicarlos, aplicarles comparaciones que abren mejor su espectro comprensivo. Teresa inicia un recorrido por su vega de letras, un terreno fértil, donde han fructificado tantos estudios ya arraigados en él, con su ensayo titulado Narrativa Paraguaya Actual, incluido en un simposio en Lyon, Francia, en el 2008. Allí hay un traslado dinámico sobre la base de esos pedestales inconmovibles que son Gabriel Casaxia y Augusto Roa Bastos. Y ahí también se alberga, en oportuno y justo rescate de Teresa, un reconocimiento al no siempre recordado José María Rivarola Mato, quien despuntó entre los dos colosos antes citados, Casaxia y Roa, con su novela Follaje y los ojos, publicada tal como La babosa en Buenos Aires en 1952. Con una apertura angular de su visión histórica, Teresa manifiesta la insoslayable relación entre la literatura paraguaya y el contexto político nacional, en el marco del cual asomó en sus brotes inaugurales con la trilogía completada por El trueno entre las hojas de Roa. Por curiosa coincidencia, el florecimiento que después maduró en soberbios frutos ocurrió afuera, en la capital argentina, regado por el exilio que fue
una maldición para los escritores que la sufrieron, pero en un concepto encontrado fue una bendición para la literatura paraguaya. Con toda la autoridad que le da a su recorrido por tanta expresión literaria, Teresa afirma de manera contundente, abro comillas y cito: de toda Latinoamérica, Paraguay es probablemente el país cuya producción literaria se ha visto más afectada por los aconteceres histórico-políticos de sus casi 2 siglos de vida independiente. Es la única nación del continente que se inició como tal con una dictadura. Cierro comillas. Alude Teresa a la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia, que no dejó emerger atisbo alguno de arte literario. Este ensayo inserto en el libro, la autora lo termina desde su atalaya observadora, celebrando la energía y productividad de la literatura paraguaya en las décadas precedentes a la primera aparición del artículo. Explorar el libro de Teresa no es una tarea sencilla, tal vez porque se trata de analizar el análisis, estudiar el estudio que hace la autora de estas obras de otros autores. Pero lo gratificante en esta exploración es el hecho de hallar tantos panoramas novedosos que Teresa nos abre, como ayudándonos a descubrir y transitar caminos que nosotros no habíamos avistado cuando leímos la misma obra cuyo estudio expone ella. Tal como ocurre con el ensayo Dictadura, Espacios, Cárceles, doble espejo de una misma realidad, el Hijo de Hombre y Yo el Supremo. Al hacer una analogía entre la primera y la segunda novela de Roa Bastos, Teresa nos habla de la recurrencia significativa de los espacios cárceles presentes en ambos textos, espacios cerrados, lugares que sofocan y oprimen, especifica la autora. Tras un erudito razonamiento comparativo, Teresa concluye que en ambas novelas los espacios cárceles, cito, estructuran el material narrativo, pero a su vez constituyen una necesidad técnica de la novelística roabastiana, en cuanto canalizan hacia el lector una serie de motivos temáticos recurrentes en su obra, los relacionados con la dictadura y sus derivados: opresión, persecución, torturas, controles totalitarios. Sin lugar a dudas, este párrafo es una especie de linterna que nos entrega Teresa para ayudarnos a advertir con mayor claridad tantas cosas que nos transmite Roa, en este caso, y que nosotros no terminamos de percibir. He aquí el valor sustantivo del análisis crítico en la literatura. Es la usina generadora de energía para iluminar la navegación de las páginas de un libro. Un siguiente paso en el libro de Teresa Méndez Valls nos sitúa en Areguá, la Areguá de Casaxia, la ciudad que en la prosa de don Gabriel perdiera su aire bucólico e idílico para tornarse escenario en el cual se desplazaba sibilante la babosa y supuraba una llaga. La llaga de la decadencia de una sociedad que reaccionó de manera furibunda cuando apareció la babosa en 1952 para enrostrarle una verdad que estaba lejos de la sensibilidad nacionalista que trataba de esconder tanta realidad. Recuerdo nomás que hubo quienes trataron a Casaxia de vender patria por haber escrito la babosa y mostrarnos la realidad que queríamos esconder. Con personajes que estaban lejos del garboso mancebo de la tierra, como Ramón Fleitas, Gilberto Torres, o el joven Atilio, víctima mortal de un equipo incontrolable, o esos fracasados, cuyo fracaso venía cantando como el coronel Balbuena, que nunca pudo encabezar la revolución soñada. Entre La babosa y La llaga, que surgió en 1963, dos novelas esenciales en el acervo de Casaxia, había una dictadura de diferencia.
la dictadura de Alfredo Stroessner, que aparece con trozos impresionistas, pero que se intuye claramente, de acuerdo con la aseveración de la propia Teresa, quien nos brinda un impecable examen sociopolítico que recrea una época atroz de nuestra historia, la que sigue a la Guerra Civil del 47, y se interna dictadura adentro luego de las intentonas guerrilleras fracasadas a inicios de los años 60. En la senda por la que nos guía Teresa, llegamos a un capítulo que a mí particularmente me parece radiante. Escrito en el lejano 1972, aparece un artículo titulado Terror y violencia en civilización y barbarie, el señor presidente y rebelión después. El poder desplegado con aires demenciales sobre la base de la crueldad y la sangre, visto desde 3 novelas y 3 autores de distintos tiempos. Domingo Faustino Sarmiento con Civilización y Barbarie, Miguel Ángel Asturias con Señor Presidentes y nuestro compatriota Lincoln Silva con Rebelión después. Precisamente uno de los puntos más destacables de este libro de Teresa es la inclusión de este artículo que data de 1972, en el que analiza la novela de Lincoln, entonces un joven escritor con su primer relato, junto con 2 obras latinoamericanas de enorme trascendencia. Lincoln Silva fue figura promisoria de la literatura paraguaya en los años 70, en Buenos Aires, como otros tantos compatriotas exiliados, y luego se apagó hasta el punto de que su nombre pasó al olvido. Él murió hace pocos años en Asunción, en el mayor de los silencios, en un doloroso ostracismo literario. Particularmente confieso con pena que yo me enteré de su deceso, gracias a que me lo contó su hermana, a quien conocí en la ciudad argentina de Oberá en el año 2017. Rebelión después de Lincoln fue publicada en 1970 en Buenos Aires, cuando Lincoln tenía solo 25 años. Y luego de que el original hubiese sido alabado por escritores de la talla de Eduardo Galeano, en un artículo recientemente publicado en un diario sunceno, Membo Giardinelli afirmaba, abro comillas, cito: con solo 25 años, Lincoln Silva era comparado con Juan Rulfo, nada menos, y se lo consideraba el escritor paraguayo más importante y original del siglo, junto con Roa Bastos. Fíjense lo doloroso que alguien como él haya pasado al olvido. Y tal novela, editada por el recordado editor argentino Jorge Álvarez, a quien había impactado porque, cito, abordaba el tema de la tortura y la dictadura en Paraguay como nunca nadie antes lo había trabajado, combinándolo con el realismo mágico latinoamericano, entonces en boga. Según Membo, fue analizada por Teresa poco tiempo después de su aparición, y en el contexto exacto en el que cabía el contexto de la dictadura y la violencia, signos lastimosamente omnipresentes en casi toda América Latina. Este rescate de Teresa bien vale hoy, cuando Lincoln volvió a ser editado recientemente por el sello Durán, con sus 2 novelas emblemas, Rebelión después y General, para que las nuevas generaciones lo conozcan y los veteranos lo reverdezcamos. Lincoln Silva no puede faltar en ningún canon literario paraguayo. Tras el análisis de la violencia a través de obras de 3 masculinos, Teresa nos invita a romper tabúes y así rehabilita un artículo sobre 3 narradoras del post-punk paraguayo: Raquel Zaguier, La niña que perdí en el circo; René Ferrer, Los nudos del silencio; y Lita Pérez Cáceres, Encaje secreto. De las narradoras femeninas, Teresa reivindica el hecho de que, abro comillas y cito, a menudo incorporan y desarrollan temas o motivaciones generalmente ausentes en la narrativa de autoría masculina,
Algunos de dichos temas recurrentes en sus obras son los relacionados con la expresión de lo íntimo y personal, la representación del mundo interior, la transgresión de las normas, la ruptura de tabúes y la toma de conciencia de la realidad, casi siempre desde una perspectiva femenina o feminista. Luego de una vivaz reseña de Carumbita, la patriota de Nelson Aguilera, que data del 2014, Teresa pasa a rememorar su gran trabajo sobre el teatro paraguayo, en el que pone en relieve que es quizá el género más afectado por las circunstancias políticas y sociales que vivió el Paraguay en el siglo XX. Aunque apunta Teresa que hay que reconocer que todas estas tragedias nacionales, cito, dejan igualmente ciertos saldos positivos en el desarrollo del teatro paraguayo, entre ellos la creación y el florecimiento del teatro guaraní, iniciado por Julio Correa en los años 30, la renovación del teatro en castellano, liderada por Josefina Pla y Roque Centurión Miranda en los años 40. No podemos olvidar que a Teresa le debemos los 2 tomos de su monumental obra Teatro Paraguayo de ayer y de hoy. Valiosísimo tratado, insoslayable en cualquier investigación sobre el arte dramático en nuestro país. Y se cierra la primera parte del libro con actualidad y vigencia de Historia de un número de Josefina Pla. Nos recuerda Teresa que Historia de un número, la obra teatral datada en 1948, es, cito, una de las poquísimas obras teatrales paraguayas conocidas en el exterior. Fue representada en México en 1968, según nos informa la autora del libro, en otro dato utilísimo para el recuento de nuestra historia teatral. En la segunda parte de su libro, Teresa Méndez Peix se aboca a la selección de reseñas y notas de obras puntuales que había elaborado en distintas épocas y circunstancias, tales como Roa Bastos, precursor del post-boom de Juan Manuel Marcos, Los días amazónicos de Rodrigo Díaz Pérez, Donde mi canto pasó de Rudy Tórrega, Rosas sobre el río de la Plata, de la recordada Lucía Escoceria, Delicia, Benita Pérez Cáceres y Encantador de muñecas de Victorio Suárez, autor a quien Teresa sitúa con esta obra, cito, y escuchen bien, entre los mejores narradores de nuestro país, de nuestra América y posiblemente también de todo el mundo hispano. Le tengo gran envidia a Victoria por eso. Teresa Méndez Peix le ha impuesto a su libro una estimulante intensidad. Ella se levantó un día con nostalgias de sí misma y salió a recorrer su memoria para reencontrarse con todo aquello que había ido sembrando a lo largo del tiempo en cuanto a su trabajo en la literatura, y nos pidió que la acompañáramos. Es un placer acompañarla en su periplo, en el reencuentro de Teresa con Teresa, de Teresa con la literatura que exploró, de Teresa con nosotros, sus lectores, que nunca vamos a dejar de aprender sobre nuestras letras mientras Teresa mantenga la luz de su linterna encendida. Muchas gracias. Como me uñan de Peixa, Aranducalle, Jeroba, Ensayos y Notas, Literatura Paraguaya de ayer y de hoy de Jehuá, Caraí Bernardo Neri Farina. Seguidamente, en representación del doctor Juan Manuel Marcos, quien se encuentra indispuesto, el profesor Neri Peña, decano de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad del Norte, leerá la presentación escrita expresamente por el presentador del Diccionario de la Literatura Paraguaya, cuarta edición, corregida y aumentada. Señoras y señores, muy buenas noches. El pasado 14 de diciembre tuve el placer de presentar de manera virtual este libro de mi querida amiga y colega Teresa Méndez Peix. Ahora, con gran satisfacción,
recibimos a Teresa en persona en su ciudad natal después de 2 años de forzada ausencia. La cuarta edición de este diccionario de literatura paraguaya constituye un hito en el desarrollo de los estudios sobre la materia. Seguramente las bibliotecas de un gran número de universidades de las Américas y Europa ya cuentan en sus anaqueles con ejemplares de las 3 ediciones anteriores de este diccionario. Sin embargo, para todas ellas será necesario añadir esta edición a su colección, pues es mucho más rica y completa. La primera edición de este diccionario, publicada en octubre de 1994, contenía 246 entradas biográficas y bibliográficas. La segunda edición de 1997 alcanzó 321 entradas. La tercera edición de 2008 subió a 372 entradas. 27 años después de la primera edición, la importante editorial Intercontinental de Alejandro Gatti lanza el grueso volumen de esta cuarta edición con 433 entradas, casi el doble de aquella. La vida de Teresa ha transcurrido en 3 ámbitos principales. Uno es la vida cotidiana en su hogar de Boston con su marido y su hijo. Ray ha desempeñado siempre un tierno y firme apoyo en la carrera de Teresa, acompañándola a simposios y viajes y hasta solucionando sus diarios enredos con la computadora. A pesar de ser reciente su jubilación en la Universidad de Saint Anselm, Teresa no ha abandonado sus vivencias con el mundo académico, pues continúa publicando y enriqueciendo su enorme obra bibliográfica. Pero hay un tercer ámbito que ocupa un espacio esencial y más recóndito en el alma de Teresa: su conexión con su querido Paraguay. Asuncena de origen, la dictadura de Stroessner arrancó de sus raíces a Teresa y su numerosa familia y la arrojó al exilio como a tantos hijos del Paraguay, con sus pesares, añoranzas y sueños de un feliz retorno. No todos pudieron gozar de ese instante anhelado. Los recuerdos infantiles y juveniles de Teresa evocan más bien las entrañables calles de Montevideo y Buenos Aires. Y ya con edad universitaria, una larga y fecunda vida de estudios, su doctorado en la prestigiosa Universidad de Michigan y sus numerosos logros profesionales en los campos de la investigación y la enseñanza. Y ahí esa indisoluble conexión con Paraguay, la mirada profunda sobre la creación en el destierro de Casaxi y Roabastos, sus vibrantes programas radiales semanales, leyendo desde el norte cuentos de autores paraguayos de todas las generaciones o entrevistándoles, acercando sus voces al otro lado del mundo y sobre todo, como complemento a su imprescindible diccionario, esos 10 volúmenes antológicos de la poesía, el cuento, el teatro, el ensayo y la literatura juvenil del Paraguay. El valor de ese trabajo minucioso de rescate de tantas obras y autores paraguayos configura para el espíritu de Teresa una forma de retorno, de reapropiación y de proyección del Paraguay. En esta cuarta edición, de más de 400 páginas, con su contenido no solo de autores, sino de revistas, movimientos y épocas, será la principal referencia de la literatura paraguaya en el mundo, la puerta de entrada para todos quienes deseen posar sus ojos sobre nuestro país a través de sus letras. Y quizá muy pronto este valioso diccionario también se abra en su versión digital. 2 años después, Teresa Méndez Fey ha vuelto, y una vez más con un libro. El momento histórico
en que esta obra parece también muy significativo. Este libro es un acto de amor contra la pandemia. Muchas gracias. Como guajeña debe peixe caray Neri Peña, como en Cobiago fo atipe caray Juan Manuel Marcos. A continuación, las palabras de la autora de los libros, doña Teresa Méndez Peña. Perdón, antes de que Teresa hable, quiero hacer un anuncio muy importante. Ya lo dijo Alejandra al comienzo. En una decisión unánime, la Academia Paraguaya de la Lengua Española ha decidido designar a Teresa Méndez Peña, académica correspondiente de la Lengua Española. Y entonces, mañana le daremos la bienvenida a Teresa en esa condición de nueva académica correspondiente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, en un acto organizado aquí. Creo que va a tener algo al cual están todos invitados. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Es una acumulación de momentos cumbres. Y este anuncio también me llega no voy a decir que me llega de sorpresa, la sorpresa fue de ayer, de antes de ayer, pero la felicidad es inmensa. Agradezco muchísimo a todos mis presentadores de lujo, a mis editores, a Dalia, a Alejandro, a todos los que trabajaron de forma artesanal casi a producir estos hermosos libros, a los que ayudaron en la parte, digamos, técnica y a los que ayudaron en la parte visual, a Mirta Roa, que diseñó ambas tapas de los dos libros y de varios otros anteriormente. Hay el agregar más al cómo y cuándo y dónde nacieron estos libros ya está hecho, ya lo han hecho brillantemente tanto al querido Bernardo Neri Farina como Neri Peña en representación de Juan Manuel Marcos. Gracias a Susi, que supo resumir lo esencial mío. Yo soy paraguaya, en primer lugar, y desciendo de un tronco de una familia de Epifanio Méndez Freitas, cuyo amor a su patria es una herencia que nos ha dejado a todos sus hijos. De alguna manera, cada uno de nosotros, sus descendientes, le honramos y lo homenajeamos porque es él y mi madre, ambos, hay un grupo aquí que es causa y origen y causa y consecuencia de todo lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Mi amor por la literatura paraguaya nace desde que mi padre tenía una biblioteca inmensa y su amor por la música y su amor por el arte lo vivíamos cotidianamente, mejor dicho, fines de semana en las casas, estuviéramos donde estuviéramos, siempre había música en nuestro hogar. Y el hecho de dedicarme yo a la literatura no es ninguna coincidencia, es más bien una consecuencia, y es más bien haber vivido consustancialmente con mi familia y con mi padre. El exilio ha exacerbado este amor del cual habló Juan Manuel Marcos aquí, porque es
Realmente todo lo que hago, lo hago desde un manantial que surge de dentro, que surge de amor a la patria. Y este amor va más allá digamos, va más allá de mis propias, muchas veces, en vez de divertirme, descansar, bueno, estoy jubilada, hace 7 años que estoy jubilada, pero mi tiempo libre, mi tiempo se ha dedicado y se seguirá dedicando a difundir, a hacer conocer la literatura paraguaya y a que yo misma crezca dentro de esto. En estos momentos es un desafío grande porque hay una producción tremenda, hay muchísima gente que está escribiendo y produciendo y que lo está haciendo muy bien. Y este libro, el diccionario, tiene 61 nuevos escritores, la mayoría nacidos después de 1980, la mayoría de los nuevos agregados, que son 61. Y tengo 2 o 3 escritores nacidos después de la presentación de la primera edición del diccionario, que lo traje para mostrarles lo chiquito que era. Esta es la primera edición. ¿Ven? Es un libro muy chiquito. Esta es la 4ª edición. Entonces, el alcance, la inclusión de este libro es un diccionario, va creciendo. Yo creo que para la 5ª edición quizás vamos a tener todos los números, o quizás podamos hacer la versión digital, ¿no? Que se puede ir agregando y entonces será bueno también para la ecología porque podremos tener libros sin usar papel, sin matar árboles. De todas maneras, un par de cosas que yo quería hacer en este espacio es leerles la dedicatoria de este primer libro publicado por Cerlibro. Está dedicado a mis maestros que me han hecho crecer y ayudar, me han ayudado y me han que han logrado que yo llegue a hacer lo que hago y a ser lo que soy con respecto a lo relacionado con la literatura paraguaya. Todas estas personas ya nos han dejado, pero sus nombres, su literatura, sus enseñanzas, sus libros quedarán eternamente conmigo. Y el homenaje de este libro es dedicatoria a ellos. Es cortito. In memoriam. Dedico este libro a escritores compatriotas que me han precedido en el último viaje y me esperan al otro lado del río. Gracias por la generosidad de prologar y presentar varios de mis libros. A Raúl Amaral, Rubén Pareiro Saguier, Augusto Casola, Gladys Carmañola, Gerardo Fogen, Efraín Enríquez Gamón, Nila López, Elvio Romero, Lucía Scoseria, Rudy Torga. Y otro enorme gracias, hermanos, por inspirarme y guiarme con su vida y obra a dirigir mi mirada y tiempo a la literatura de nuestra tierra colorada. A Gabriel Casaxia, Julio Correa, Rodrigo Díaz Pérez, Ramiro Domínguez, Josefina Pla, Augusto Roa Bastos, Raquel Saguier, Lincoln Silva, Carlos Villagra Marsal. A todos ellos que transitan por estas páginas, recurren en mi memoria y viven en mi corazón, gratitud infinita
ex toto corde. Y con respecto a esto, algo que les quiero leer, que debo leer, es mi sección de agradecimiento. Es muy importante para mí y lo hago siempre. Solamente que en este caso la lista está muy larga porque son muchos los que me ayudaron a poner al día este diccionario. A ver dónde empieza. Entonces, del tomo de la cuarta edición del diccionario. Ahora solo nos queda agregar la parte más importante, los agradecimientos. Y por eso desde aquí seguimos en primera persona. Decía alguien muy sabio y de quien aprendí muchas cosas: en la vida siempre hay que agradecer y perdonar. Agradecer a quienes nos ayudan, queriendo o sin querer, y perdonar a quienes nos hacen daño, queriendo o sin querer. También queriendo o sin querer. En este caso, hoy solo pongo en práctica la primera parte de esto que me enseñó mi padre. Muchísimos son los que me han ayudado con el manuscrito de esta nueva edición y mi temor más grande es, les confieso, olvidarme de alguien en esta serie de gracias y más gracias. Los últimos serán los primeros, reza un dicho que tiene mucho sentido en mi caso y en la forma en que he estado trabajando, sin parar e intensamente durante las últimas semanas en particular, ya que vía internet y especialmente por WhatsApp me han llegado información y datos importantísimos y necesarios para ir completando poco a poco las entradas incompletas o parcialmente hechas, y tenía muchísimas. Allí estuvieron para mí, leales y generosos con su tiempo, una pléyade de amigos y colegas que desde varios puntos del planeta me hicieron llegar sus respuestas al incesante bombardeo de mis pedidos y preguntas. Es lo que decía mi querido Bernardo Belfari. Es que yo sé los horarios de algunos de ustedes. Yo sé que Bernardo y David Galeano Rivera no se acuestan hasta muy tarde. Entonces, es esperar. Pero también sé que algunos se acuestan muy tempranos. Pero entonces, lo que hago es, cuando la pregunta de noche, y sé que cuando ellos se despiertan, que es cuando yo me acuesto, me estarán respondiendo las preguntas. Entonces, la lista es larga y las ayudas múltiples y diversas, algunas regulares y frecuentes. A lo largo de estos dos últimos años que llevo editando y trabajando en la cuarta edición, otras más puntuales y específicas, pero todas, absolutamente todas, indispensables, oportunas e importantes. La mayoría de estos colaboradores viven en Paraguay y como son tantos, casi 60, aquí van en orden alfabético por apellido: Feliciano Acosta, Delfina Acosta, Nelson Aguilera, Domingo Aguilera, Mario Rubén Álvarez, Princesa Aquino Auxten, Felicita Arenas, Estela Silvera, María Eugenia Ayala, Marilis Vareiro, Maribel Barreto, Numidia Benítez Figueredo, María Irma Betzer, Catálogo Gado, Carmen Cáceres, Patricia Camp, Andrés Colmán Gutiérrez, Mireya Cosobel de Cuellar, Susi Delgado, Cristian Encina, Bernardo Neri Farina, Víctor Jacinto Flecha, Estela Franco, David Galeano Olivera, Alejandro Gatti, Milia Galloso, Alcibiades González del Valle, Esther González Palacios, Osvaldo González Real, Alejandro Hernández, Mónica Laneri, Rosana López Vera, Juan Manuel Marcos, Carlos Martini, Alejandro Méndez Mazó, Maricruz Méndez Val,
Miguel Ángel Mesa, Ana Miranda, José Monín, Mariano Montero, Gloria Muñoz, Lenny Pane, Antonio Pecci, Lita Pérez Cáceres, Andrea Pita, Irina Raffles, Cecilia Rivarola, Mirta Roa, Luz Saldívar, Viralia Sánchez, Raúl Silva Alonso, Victorio Suárez, Lourdes Talavera, Mara Raquel Villalba, Javier Viveros y Tadeo Zarratea. Desde otros puntos del planeta también acudieron a mi pedido de SOS Enrique Collar, desde Holanda, Lourdes Espínola y mi hermano Epifanio Méndez Val, desde Buenos Aires, Wolf Lustig, desde Alemania, José Vicente Peiró, desde España, y Tayana Larisa Takahashi, desde Nueva York. Para todos, absolutamente todos, mis más profundas y sinceras gracias de corazón. Aguchevete o Pavavera. Pero aún falta otra enorme dosis de infinitas gracias a todos quienes me respaldaron de diversas maneras con su apoyo físico, económico, moral y espiritual, contribuyendo así a hacer realidad otro proyecto libresco, el segundo de este 2021, también segundo año de esta larga pandemia. Millones de gracias pues a Alejandro Gatti por su generoso respaldo editorial y a Rubén Viveros por el cuidadoso trabajo de edición, diagramación y armado de esta nueva edición de mi diccionario de la literatura paraguaya, cuarta edición. Para el otro libro, las gracias van para Viralia Sánchez, para Gilberto Riveros Arce y también para Mirta Roa por el, ahora viene Mirta. Inmensa gratitud también para Mirta Roa por el diseño y preparación de otra hermosísima portada, de ambas portadas. Estos dos libros son de Mirta. Y dejo aquí, además, muy especiales gracias para 3 miembros de mi familia. Rey, por ayudarme en darle la última mirada al manuscrito final, ya en PDF. Mis hermanos Epifanio, Ifa y Maricruz. Entonces, estos son los 3 miembros de mi familia que han leído el último PDF dividido entre los 3. Si encuentran algún error, no son míos, son de ellos. Para Rey, agrego 1.000.000 thanks por resolver como siempre, y ya lo dijo Neri, todos mis problemas técnicos de software, hardware y mucho más. En fin, para todos los que de una u otra forma me ayudaron y apoyaron en concretar exitosamente estos 2 nuevos libros, y en el caso particular del diccionario, mis más profundas y sinceras gracias de corazón. Volviendo al diccionario, este libro realmente necesitó de todos para llegar a ser lo que es hoy, una edición mejor y más completa que las anteriores, más al día y libre para transitar los mismos caminos y otros nuevos que las primeras 3 ediciones, marcar tal vez nuevos rumbos, llevando a conocimiento de lejanos y recónditos lugares los nombres y las obras de una pléyade de escritores, poetas, narradores y dramaturgos de este nuestro Paraguay siempre lleno de deseos y esperanzas de crear un mundo mejor para todos, y en este caso mejor por la lectura de esos soñadores y creadores de mundos, los cientos de escritores cuyos nombres y obras pueblan esta 4ª edición de mi diccionario de la literatura paraguaya. Y antes
no quiero, un gracias muy importante a todos ustedes que están aquí apoyándome y acompañándome en mi primera presentación presencial después de 3 años. Estaban diciendo 2 años, pero no son 3. La última vez que estuvimos aquí fue en mayo de 2019 y estamos en 2022. La pandemia empezó a principios de 2020, pero ya no me dio oportunidad, no nos dio oportunidad de volver a Paraguay en el 2020. Entonces, gracias por estar aquí, apoyarme, estar conmigo en una noche que no es tan fría, pero para la gente de Paraguay esto es frío, me dicen. Para nosotros no, esto no es nada. Pero es importante, como decía mi padre, es importante agradecer, y en este caso agradezco inmensamente la presencia de toditos y cada uno de ustedes. Y ahora sí, Alejandra.